Bienvenidos a la enseñanza del domingo de la Iglesia Gran Rey Barcelona. Hay crisis complicadas, ¿no es cierto? Muchos están pasando diferentes tipos de crisis. La crisis económica, hay algunos que dicen, tengo contrato hasta julio, después no sé qué va a pasar. Tengo contrato hasta no sé cuándo, o tengo mi trabajo, que pasa esto, pasa aquello. En estos momentos, en medio de la crisis, por eso lo vamos a ver hoy, ¿no es cierto? Es donde más aferrados tenemos que estar a la presencia de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos saben que Dios es el que responde? Y no lo digo para llenar un espacio, ¿sí? Sino porque lo creo, ¿sí? Y yo quiero que hoy podamos entender esta palabra de parte del Señor. Amén. Había preparado esta palabra, la tenía de esto, y ¿saben lo que me sucedió? Rarísimo. Desapareció del ordenador. Anoche digo, bueno, voy a retocar, y tuve que empezar a hacer de vuelta por segunda vez, y cuando digo, lo dejo ahí, mañana a la mañana me levanto y le doy, apágame esta luz, y, ¿cómo es? Y le doy ahí el último de esto. Voy, la página en blanco. Yo no sé qué va a pasar, pero ya entré en una crisis yo esta mañana. Crisis, según el diccionario, dice, situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. ¿Sí? Situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Usted sabe que la vida cristiana es un proceso también. Y ese proceso, según este concepto, puede estar en peligro a través de una crisis. Puede peligrar que se cumpla o que yo acabe bien ese proceso. Otro concepto dice crisis es una coyuntura, ¿no es cierto? Hablando de articulación, es una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada, pero inestable, sujeta a evolución, especialmente la crisis de una estructura. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Dice, la crisis es una coyuntura, es una articulación de cambios que pueden salir en cualquier dirección, ¿no es cierto? De acuerdo y está sujeta a evolucionar. Hay cosas que no entendemos. Y lo que no entendemos nos produce crisis también, ¿sí? Hay veces, yo puse aquí algunas cosas, ¿no? A modo de introducción. Esta es la introducción, va a ser más cortita hoy, ¿sí? Por ejemplo, la crisis económica. Hay gente que habla, en el 2008 sufrimos una primer crisis económica. Ahora hay una crisis económica también, ¿sí? Pero de ahí se salió. Y si usted mira en la historia, el pueblo de Dios tuvo crisis económicas muy fuertes, pero dice la palabra que Dios es el dueño del oro y de la plata, ¿no es cierto? Dios es nuestro proveedor. Él nos desafía allí, dice, a que seamos fieles. Y en esa fidelidad dice, probadme, pruébenme, en medio de esa crisis, pruébenme. Si yo no soy capaz de abrir la ventana de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde, en medio de la crisis. Haga conmigo, wow. Dígame conmigo, así yo me convenzo. Pastor, yo lo sabía, pero hago como que no lo sé. Amén. Crisis sanitaria. ¿Vieron que ahora dice crisis sanitaria? Del virus, crisis del virus, crisis, a todo el mundo le pone crisis. Y cuando uno escucha la palabra crisis, entra en crisis. Porque lo relaciona a que algo está sucediendo, algo que está, como dice aquí, algo que está evolucionando, ¿no es cierto? Y está trayendo inestabilidad a mi estructura personal, a mi estructura familiar, a mi estructura de iglesia o de trabajo o en el ámbito en el cual tú te puedas mover. ¿Sí? Acá puse también otra de las cosas que se menciona mucho, crisis humanitaria. ¿Sí?
Cuando hacen la propaganda de la OMS o de, bueno, varios de esto así, siempre, crisis humanitaria de 1 euro, de 5 euros, de esto, de aquello, ¿no es cierto? Y hay una crisis. Que yo creo que con todo lo que la gente ha dado durante unos años, si la gente no desviara ese dinero para otras cosas, se hubiese solventado mucho en estos países. Porque al cambio beneficia muchísimo. Por ejemplo, la ofrenda que damos de misiones a Guinea-Bissau, al cambio rinde, ¿no es cierto? En algunos países rinde. Lo poquito que podamos dar, rinde. ¿Qué quiere decir? Que lo que la gente da, ¿qué es lo que pasa? En algún lugar se está quedando. Por eso no llega donde tiene que llegar. ¿Me entienden? ¿Sí? Por ahí hay algo de corrupción. Es terrible todo esto, ¿sí? Crisis humanitaria, crisis en el matrimonio, ¿sí? ¡Wow! Sí. Yo nunca tuve crisis, gracias a Dios. Y más en el confinamiento, que uno no sabía qué hacer con la esposa. No, es un chiste. O con los hijos. Ay, aleluya, gloria a Dios, estamos todos juntos en familia la primera semana. Después, pastor, ¿qué hago con los hijos? No hay nada, no se puede salir. Lo ponían a ventilar ahí en el balcón un poquito. Y algunos no tenían balcón, peor todavía. Los chicos andaban como león rugiente buscando a quién devorar. Los grandes también, porque algunos hemos salido de la crisis, entrado en otra crisis. La crisis con los hijos, crisis en tantos aspectos. Hoy quiero hablarte de 3 crisis que te llevan a alcanzar lo sobrenatural. La primera crisis que quiero mencionarte está ahí en Primera de Reyes, capítulo 19. Habla de Elías, amén. Elías que viene en el contexto, viene de haber matado a los profetas de Baal. No 1 ni 2. ¿Cuántos eran? 400. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que le hizo? No es que mandó a matar, él solito. Imagínense ahí, sácate. Estaba cansado. Dice la palabra que Elías, aunque era un profeta tremendo de parte de Dios, con tremenda revelación, estaba sujeto a pasiones, igual que tú y que yo. Amén. Sujeto a pasiones, no sujeto a pecados. Sujeto a pasiones, ¿qué quiere decir? Que tenía debilidades, que podía caer como cualquiera, ¿no es cierto? Y aquí vemos cómo Elías, después de haber salido de una gran victoria, de un gran triunfo, entra en crisis. Algunos, bueno, se puede relacionar al cansancio. Dice alguno que terminó agotadísimo después de todo eso. Pero yo no sé, a lo mejor usted también puede coincidir en esto, que después de haber visto lo que vio, de decir, bueno, miren, echen más agua, ¿no es cierto?, sobre la leña. Todos sabemos que la leña mojada no enciende. Y oró, y los otros hacían la danza de la lluvia, la danza del viento, la danza de lo que sea, y no sucedía nada, ni una chispita había. Y Elías oró, dice al Dios de los cielos, y ¡guau! Cayó ahí tremendo fuego de Dios que secó, no solamente quemó, consumió la leña, sino que dice como que lamió todo el agua que quedaba allí en esa zanja. Tremendo lo sobrenatural que él vivió. Pero aún después de haber visto tremendas cosas, él entró en una crisis personal. Y por eso quiero que veamos allí en Primera de Reyes, capítulo 19, dice acá, dio a Jezabel la nueva de que Elías había hecho, de lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje, diciendo, así me hagan los dioses. Y aún, dice, me añadan, si mañana a esta hora
yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Fíjate vos, después de una experiencia, ¿cuántos quieren tener experiencia con Dios? ¿Sí? ¿Te gustaría ver así? A mí me gustaría cuando hago un asado, orar, fuego del cielo y ahí nomás más fácil. ¿Eh? Cuando anhelamos, yo quiero más, Señor, yo quiero ver, yo quiero discernir, yo quiero visiones, sueños, esto y aquello. Pero fíjate lo que pasa después. El enemigo te va a mandar un mensajito, un recadito, ¿no es cierto? Que te va a sacudir o te va a hacer entrar en crisis. ¿Sí? Fíjate que aquí Acab le dice a Jezabel, ¿no es cierto? Y Jezabel enseguida le agarra y dice, le voy a mandar un mensajito a Elías. Ese mensaje hizo que Elías entrara en crisis. ¿Sí? En otra versión dice, Elías tuvo miedo, lo llenó de pánico lo que estaba viendo. Pero no había visto la presencia de Dios, la gloria de Dios. Sí, pero nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestra reacción a una crisis muchas veces se comporta de forma diferente a lo que experimentamos. Hay veces hemos vivido la presencia de Dios y a los 2 días o al otro día, ¿no es cierto?, de haber tocado el cielo, la gloria, ahí el Señor me usó con palabra profética, esto y aquello, y al otro día el enemigo te mandó un mensajito, ¿no? Dice, tenés un mensaje en el WhatsApp, te quedaste sin trabajo. ¡Ah! ¿Dónde está Dios? La culpa la tiene el pastor, me hace interceder ahí para que después los demonios vengan. ¿No querías presencia vos? Fíjese cómo es el proceso. Dice que Elías era sujeto a pasiones igual que nosotros. Amén. Seguimos. Versículo 4. Y él se fue por el desierto, dice, un día de camino, y vino y se sentó debajo del enebro, deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué es lo que hizo en medio de la crisis? En vez de mirar a Dios, en vez de abrazar a Dios, empezó a pasarse, como dice la profeta, el cepillo de alambre. Llévame, Señor, no quiero vivir más. Y cuando uno hace ese tipo de declaración, no se da cuenta y le da permiso a un espíritu de muerte que venga y le oprima. No es que se va a morir, ¿no es cierto? Se va a deprimir, se va a angustiar, de tal manera que su hombre interior se debilita y no tiene fuerza para clamar. Y el enemigo sabe esto. ¿Amén? Por eso utiliza todas estas situaciones. Te manda el recadito, luego dice que salió caminando, un día caminando. Yo no sé en un día hasta dónde llegaría yo caminando, pero es bastante tiempo, ¿sí? Mínimo 20 kilómetros, 25 kilómetros seguro, ¿no es cierto? Que podría ser. Pero dice que él llegó y ese miedo, ese pánico, esa crisis, le llevó a querer morirse. Un hombre que amaba la vida, un hombre que fue usado por Dios en tremendas cosas, dijo, me quiero morir. Qué fuerte que es eso. Pero a veces la crisis, la presión de la crisis nos hace responder de esta manera. Sigamos un poquito. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. ¿Sí? Echando, dice, debajo de un enebro, encontró una sombrita ahí, se acostó. ¿Saben lo que hacemos cuando estamos en crisis? Vamos a dormir así, por lo menos, no sé. Después me despierto y yo creo que es un sueño nada más. ¿A cuánto les pasa? Cuando la crisis es tan aguda, no sé qué hacer. Bueno, voy a dormir, total, y a ver que mi mente descanse. Usted sabe que cuando duerme la mente sigue dándole. Y se levanta y dice, wow, 14 horas dormí, pero parecía que no hubiese dormido. Claro, porque
tu mente sigue atenta a esa crisis, está en crisis. Amén. Lo que hacemos es, cuando entramos en crisis, nos aislamos, nos encerramos, dejamos de compartir. No es que lo tengas que compartir con todo el mundo, pero un intercesor tiene que poder ser cuerpo con otro y decir, mirá, esta situación me está sucediendo aquí, necesito que me ayudes a orar. Necesito que me acompañes en esta crisis porque no sé, no entiendo el por qué me está sucediendo esto. ¿Alguna vez le pasó esto o no? No les veo bien porque está la mascarilla, pero... Te rompe la cabeza decir, pero Señor, si tú me diste esto, ¿cómo ahora me lo vas a quitar? Abraham, ¿no es cierto? Dios le dio el hijo de la promesa. Él al principio quiso ayudarle a Dios. No, Dios no va a poder, así que yo voy y le ayudo, tráigame la esclavita, entonces. Y le erró. Hasta el día de hoy tenemos que cargar con ese problema. Y luego vino Isaac, el hijo de la promesa. Y estaba contento el viejito, y después, aleluya, gloria a Dios. Y Dios le habló. ¿A cuánto le gusta que Dios le hable? Imagínate que Dios te hable así, entregame a tu hijo. A tu único hijo. ¿Cómo? No me hablaste de la descendencia, no me hablaste, yo me había hecho toda la película y ahora me pedí que... Dios te prueba en la crisis. Elías estaba siendo probado. Y usted sabe que lo puso ahí. Yo no sé, siempre me imaginé esto. Pensá los que son padres, caminando al lado de tu hijo, sabiendo de lo que tenés que sacrificar. Es complicado. Y todo el camino. Encima, viste que los nenes preguntan, ¿y papá? Le dijo Isaac, ¿y papá? ¿Dónde está el corderito, el chivito, lo que vamos a ofrecer? No, tranquilo, Jehová proveerá. ¿Vieron que los chicos se imaginan? Seguro que tiene uno ahí arriba. Pero no sabía lo que pasaba en esa crisis personal, que no la podés compartir porque nadie te la va a entender. Es un proceso que pasa por dentro tuyo y tenés que creerle a Dios a rajatabla, aunque no entienda lo que está pasando. Llegó ahí arriba, levantó el cuchillo, ¿no es cierto? Usted conoce la historia, lo leemos rápido. Pero yo me imagino que ese segundo que hizo así, se habrá padecido una eternidad. Habrá padecido de todos los momentos, cuando apareció Sara con la panza, ¿no es cierto? Y él ahí tocando la panza, acá está la promesa. Y cuando nació, vieron que te lo ponen, acá está, aleluya, vamos, y habrá orado, habrá hecho, qué sé yo, mil cosas. ¿Sí? ¿Habrá presenciado el parto? No lo sé. Pero ¿cuántas cosas se le pasarían por la mente en ese momento? ¿Sí? Momento de crisis. ¿Tenía respuesta de Dios? No. ¿Tenía provisión de Dios? No. Dios esperó hasta el último momento, hasta ver la decisión, no solamente en su mente, en su corazón, que él estaba determinado a obedecer a Dios. Ahí fue cuando Dios le dijo, tranquilo Abraham, porque este capaz que se pasa de vuelta en la crisis, ¿no? Y lo paró. Y vio ahí, y Dios le mostró, y Dios proveyó. Hay veces Dios hace a su manera en este sentido. Amén. Sigamos. Aquí dice, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Cuánto le gustaría ver un ángel? ¿Sí? Les presento, hay un chico que se llama Ángel, que vive acá a la vuelta. Nada. Pero tener una experiencia con un ángel es tremendo. Es algo sobrenatural, algo muy loco. Dice que algunos hospedaron ángeles y no se dieron cuenta. Fíjate vos cómo es. Cómo Dios a veces lo guarda eso para que no te des cuenta, porque si te das cuenta enseguida está en el WhatsApp. ¿Sabes qué? Mirá, acá me saqué una foto con el ángel.
¿no? Lo ponen en el Facebook, hoy vino un ángel a mi casa, me hizo tortilla, ¿no es cierto? Enchilada o qué más. ¿Eh? Asado. Mogochichi. Ah, ¿sí? Y le dijo, levántate. Tuvo un encuentro sobrenatural, pero como estaba en crisis, el que está en crisis, por más que Dios te hable, te toque, te quiera gritar, te presente un ángel, no le va a llevar el apunte. ¿Por qué? Porque tu crisis pareciera que fuese tu mundo y fuese el fin del mundo en ese momento. ¿Amén? Y después que pasaste la crisis te das cuenta, ¡ay, qué tontería que era esta! Pero mientras estás en ese proceso, se te puede aparecer un ángel. Hechos capítulo 12, dice que allí estaba Pedro preso en la cárcel, atado con cadena y todo. Y vino el ángel, dice, estaba durmiendo Pedro. Y vino el ángel, luz resplandeció allí y todo lo que, ¿no es cierto? Y Pedro siguió durmiendo, ni se molestó. ¿Por qué? Él estaba en una crisis ahí. Y es más, fíjate la crisis cómo le duró, que dice que después de que el ángel lo liberara, ¿no es cierto? Y que salió de la ciudad, él pensaba que era un sueño. A veces nosotros estamos en esa situación. Amén. Fíjese versículo 6. Entonces él miró y aquí a su cabecera dice una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Madre mía, acá yo descubrí, fíjense que estaba el ángel mensajero. ¿Quién es el ángel mensajero? Gabriel. ¿Sí? ¿Quién es el ángel de la guerra? Al Miguel. El Miguel. ¿No es cierto? Pero acá hay un ángel que cocina. Tremendo. Dice que le hizo una torta cocida en ascua, una vasijita de agua. El hombre ahí comió, bebió y se echó a dormir de vuelta. Se me va el tiempo rápido. Madre mía. Y están tan distraídos que están en crisis los músicos que tendrían que haber pasado. Y volviendo el ángel, versículo 7 de Jehová, dice, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. ¿Sí? Largo camino te resta. Amén. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido, dice, con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. ¿Qué habla esto? Tuvo una cuarentena, caminando. Imagínate 40 días de crisis dándole a la maquinita. Estoy solo, me quiero morir. ¿A dónde está Dios? Y esto, 40 días. Daniel pasó 21 días, dice, batallando, orando, sin respuesta de Dios. Los discípulos subieron con el Señor allí en Getsemaní y no pudieron estar una hora intercediendo y orando. 40 días. Madre mía. Pasó una cuarentena, versículo 9, y allí se metió en una cueva. Se volvió a encerrar. ¿Sí? Y se volvió a esconder. Donde pasó la noche y vino la palabra de Jehová, la cual le dijo, ¿sabes? Otra vez Dios le habló. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? A veces Dios te está diciendo a la madrugada, levántate. Es el diablo que me quiere molestar. Levántate, que quiero que ores, que clame por una nación, por un siervo, por una persona. Ay, Señor, estoy muy cansado. ¿Sí? Acá, gracias a Dios que no pasa eso. Pero, impresionante. ¿Sí? Y Dios le habló, Elías, fíjate qué palabra profética. Qué revelación. Imagínate que venga la profeta y te llame, vení, fulanito, acá adelante. Así te dice el Señor. ¿Qué haces? Ay, no me dijo nada la profeta. ¿Cómo que no? Te dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿Qué te está pasando?
¿Cuál es tu crisis tan grande que no podés atender los negocios de Dios? Por eso Dios le dijo, ¿qué haces? Yo te pregunto, no de parte de Dios, esta es mi pregunta. ¿Qué estás haciendo en este tiempo? ¿En qué te estás enfocando? Sigamos mejor. Dice, ¿qué haces, Elías? Y Elías, Dios le llama la atención, versículo 10. Y respondió, he aquí, he sentido un vivo celo por Jehová, dice Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, ¿sabe lo que hizo? Una hermosa excusa para no hacer lo que tenía que hacer. Hay veces en medio de la crisis, Señor, tú sabes, yo he sido fiel. ¿A cuánto le va? Acá no, pero yo, Señor, yo he sido fiel a tu palabra, fiel a la ofrenda, al diezmo, y le sacamos la cuenta a Dios. Y Dios no quiere que le saque la cuenta. Él ya te conoce, Él ya sabe. Él solo te está diciendo, ¿qué haces? No traigas una excusa. Él quiere ver tu reacción. Amén. Versículo 16. ¿Y saben lo que le dijo Dios? Y Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. No le dijo, Elías, si sientes, ponete a orar. Elías, sal fuera, pero no te ofendas. Pero tenés que ponerte a orar. No le dijo eso, le dijo, ay, ¿vieron que alguna vez uno espera una palabra de parte de Dios que Dios le diga, siervo mío, sierva mía, yo te voy a usar, te voy a esto? ¿No es cierto? Imagínate que Dios te dice, salí de ahí. ¿Hasta cuándo? A Samuel, un profeta, Dios le habló y le dijo, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando, Samuel? Pero señores, Saúl es el rey, ¿hasta cuándo? Si vos sabés que como profeta que yo lo deseché, ¿hasta cuándo va a seguir con esa crisis, con ese rollito? Pareciera que Dios no tiene sentimiento. Lo que Dios no quiere es que te estanques en la crisis, que te frenes en la crisis. Ay, Señor, la economía. Señor, es que quiero coche nuevo, que quiero esto, quiero aquello, no entiendo y quiero entender. Hay veces que Dios te lleva a situaciones y es mejor que no entiendas, mejor que obedezcas. Porque si Dios te explica lo que Él quiere hacer contigo, es muy posible que no lo hagas. ¿Sí? Voy adelantando pues se me va el tiempo. Como Jonás, Dios le dijo, levántate Jonás. Capítulo 1 del libro de Jonás, versículo 2. ¿Sí? Levántate Jonás y ve a Nínive. ¿Qué es lo que hizo este? Se fue al puerto, a ver, hay una de estas que va a Tarsis y va para España. Vale. Y se subió, hizo todo lo contrario de lo que Dios... Y eso trajo consecuencias. ¿Qué consecuencias trajo? Afectó a todos los que estaban alrededor de él. Su crisis personal llevó a que la gente que estaba alrededor de él corriera peligro. Y Dios levantó una tormenta. Cuando no obedeces, Dios levanta tormentas. Dios permite situaciones. Y uno dice, ay, pero ¿por qué? Porque Dios te quiere sacar de ahí. Porque Dios te dice, ¿qué haces si yo te llamé para otra cosa? No, pero si yo, es que le damos 1000 excusas a Dios, pero Dios quiere que obedezcas. Amén. Cuando se levantó todo el problema, la gran tormenta, ¿saben lo que dijo él? Fíjate qué diferencia con Pablo. Pablo dice que se levantó a medianoche y dijo, tranquilo muchacho, yo estuve con Dios hace un ratito y Dios me dijo que ninguno se va a perder. ¿Sí? Y este dijo, tranquilo, el problema soy yo. Tírenme. Y se acaba el problema.
habían tirado todo, ya no sabían qué tirar. Y dice, yo soy el problema, estoy escapando de Dios. Dios me está diciendo, ¿qué hacer? Y como no me puede parar y necesita que yo cumpla lo que Él quiere que cumpla, me mandó una tormentita. Y después me metió dentro del pez. Y después pasó todo eso, la oración de Jonás, qué tremenda. Pero es una oración, yo digo, de frustración. He bajado hasta el Seol, estoy acá en el profundo del mar. A veces parecida a nuestras oraciones. Señor, yo no sé qué hacer, no sé cómo pedirte, Señor. Obedece. Señor, es que ahora empiezo una etapa nueva y no sé qué es lo que va a pasar. Claro, todo lo nuevo te produce inseguridad, te produce crisis porque no sabes qué es lo que va a pasar. José, si Dios le hubiese revelado el detalle de todo lo que iba a pasar, yo no sé si a José le hubiese gustado ir a Egipto. Y vemos que él fue procesado, vivió crisis y crisis, soportó la crisis de la acusación, de la mentira. Pero hay algo que él no se daba cuenta, que Dios, sin que él supiera, lo posicionó donde él quería. Pero la clave fue que obedeció. Nos llevó a una tierra que era desconocida, una tierra difícil, una tierra que si él hubiese querido, no hubiese ido. Fíjate los hermanos cuando fueron a pedir comida, el temor que tenían, nos van a matar, nos va a pasar esto. Hubiese sucedido lo mismo, hubiese retardado el proceso de Dios. Pero qué lindo cuando Dios lo llevó y él estaba en esa tierra y en esa tierra lo usó, una tierra que no era la ideal. Aleluya. Madre mía, ya estaba medio perdido. Ahí está. Le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová, y ahí habla, pasaba, ¿no es cierto? Un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas. Y delante de Jehová, dice, pero Jehová no estaba en el viento, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, no estaba en lo que tradicionalmente uno busca, no estaba en las experiencias pasadas. Hay veces que tenemos experiencias de hace años. Sí, porque en el 92, en el no sé qué, tuve un toque con Dios, Dios me llevó al cielo, del cielo me bajó a la tierra, de ahí me fui en el espíritu, no sé dónde, fui como Felipe, ¿no? Y aparecí en Barcelona sin saber, ¿no es cierto? Y pasa el tiempo, pasan años y seguí estancado en esa misma situación. ¿Por qué? Porque no aprendiste a resolver tu crisis. Y Dios, fíjate que después le vuelve a preguntar, versículo 12, ¿no es cierto? Y dice, y Dios estaba allí en un silbo apacible, ¿no? Y la voz, y aquí vino él, dice, a él una voz diciendo, otra palabra profética, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? Tuvo un encuentro con Dios. Y Dios solo le dijo, ¿qué haces? Y él respondió de vuelta con la excusa. He sentido vieron como, a veces acá no, pero en otras iglesias, no vea que sentí la presencia de Dios. Y la presencia dice, después escuché una voz y uno que me hablaba de entre las nubes y ahora, ¿no es cierto? A veces dibujamos un montón de cosas. Y a veces sí que vivimos cosas. ¿Amén? Pero quiso traer una excusa, una experiencia pasada para tratar de, en cierta manera, de engañar a Dios, justificar el por qué estaba en esa cueva. Que Dios le dijera, pobrecito, si yo te entiendo, fíjate. No, Dios le dijo, ¿qué haces acá? ¿Sí? Y él responde, bueno, versículo 15, y le dijo Jehová, ve y vuelve por tu camino. Wow, ¿qué significa esto? Ve y vuelve por tu camino. Por el mismo camino que fue y llegó hasta ahí, él tenía que retroceder y volver. ¿Sabes por qué?
porque él tenía que resolver su crisis. No podés avanzar si no resolvés lo que tenés que resolver en la vida. Amén. Y que hay un montón, hay gente que tiene la bolsa cargada de crisis no resuelta, ¿sí? Y viene arrastrando y arrastrando y arrastrando, y viene otra crisis, y bueno, está bien, y voy acumulando. Llega un punto en que te aislás, llega un punto en que no sentís la presencia de Dios, llega un punto en que solo Dios por ahí te puede, por misericordia, te dice, ¿qué haces? Ya debería, como dice Pablo, debería ser maestro, debería ser apóstol, evangelista, debería ser otra cosa. Hace años que estás en la iglesia, tuviste experiencia, una experiencia con un ángel, toda experiencia con ángeles, tremendo. Y siguió la misma. Amén. Y tuvo que volverse, dice, ve, vuélvete por tu camino. Ir hasta donde se generó esa crisis y resolverla. Cuando la gente es ministrada, cuando la gente recibe esa por revelación o porque uno puede contar acerca de esa crisis y se quebranta y se rompe, ¿sabes qué? Comenzás un nuevo tiempo y todo pareciera que fuera bien, todo pareciera que hubiese una aspiradora en el cielo y todo va para arriba, todo te empieza a salir bien. ¿Sabes por qué? Porque resolviste lo que estaba ahí en el medio, ocupando y preocupándote, ¿sí? Y dice, por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás, y ahí le dio la tarea para hacer, ¿no es cierto? Le dio la tarea para hacer. ¿Cuántas crisis nos detienen en el tiempo? ¿Cuántas situaciones nos impiden que vivamos lo sobrenatural? ¿Cómo estás, hermano? No vamos a decir estoy en crisis, ¿no es cierto? Bien, bendecido. Aleluya. Pero no resolvimos y debemos de resolver. Jonás, cuando estaba allí en la pancha del pez, resolvió su crisis. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Hizo que el pez y lo dejara. Déjame acá en la playa, acá, Barcelona está ahí, ¿no es cierto? Y vino el pez. ¡Pum! ¿Y qué fue? Hizo lo que Dios le había mandado de hacer. Perdón, no hizo lo que Dios le mandó a hacer. Dios le volvió a hablar. Y cuando le volvió a hablar, no le dijo otra palabra diferente. No le dijo, ahora, siervo mío, me obedeciste, qué bueno, estoy contento con vos. No, le dijo, levántate, ve a Nínive y haz lo que tenés que hacer. Después, al final del libro, vemos la humanidad de Jonás. De decir, bueno, pero si esta gente se lo merece, no se lo merece, o qué, no te corresponde a ti. Lo que corresponde es obedecer, es serle fiel a Dios. Amén. Madre mía, ya me faltan 2 puntos y no puedo. Voy a cerrar con esto. Jesús también pasó una crisis. Allí en Lucas 22, 42 al 44 más o menos, una de las crisis más fuertes que hemos visto en toda la palabra de Dios. Fue allí en el Getsemaní, donde él dijo, en esta crisis yo necesito que me acompañe. Y llevó allí unos discípulos y le dijo, quédense aquí, oren. Porque el paso que tengo que dar, esta situación es muy fuerte, es una crisis muy fuerte y solo no la puedo sobrellevar. Estaba hablando Jesús como hombre. Y dice que comenzó allí a hablar con el Padre y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si tengo que elegir, no quiero eso. ¿No es cierto? Hay veces Dios te da esa oportunidad, pero hay veces que tenés que obedecer. Y él le dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no sea a mi manera, sino a tu manera. Jesús podía haber dicho, pero si la gente por la cual voy a morir no se lo merece, son unos pecadores. Podía haber dicho muchas cosas, sin embargo obedeció. Y Dios lo ministró. En esa crisis dice que su sudor
era como grandes gotas de sangre. La presión interna que él tenía. ¿Sí? ¿Cuántas veces la crisis te produjo presión? ¿Qué hago? No tengo dinero. Necesito esto, necesito aquello. Y va a buscar uno a otro, en vez de buscar a Dios. Lo de Dios, por ahí, Dios te hace esperar porque Dios es Dios de proceso. Hay veces que hace así. Dios. Dice, si hubiese sabido antes, empezaba por ahí. Pero Dios, Jesús dice que en esa crisis, Él se alineó a la voluntad del Padre. Obedeció, aunque iba en contra de sus sentimientos. Y pagó un precio. Amén. Pagó un precio. De una vez y para siempre. Ninguno de ustedes tiene que hacer un sacrificio como el de Jesús. Jesús ya lo hizo. Pero si querés ministerio, hay precio. Precio de intimidad que tienes que pagar. Precio de horas de oración, de búsqueda. Precio de dedicarte a lo que Dios te llamó. Porque si no te vas a encontrar un día en que Dios te dice, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Amén. Yo no sé la crisis que pueda llegar a tener. ¿Hay alguno que está en crisis? ¿Ninguno? Gloria a Dios. Algunos. Las crisis no son malas, las crisis son buenas. Pablo dijo, es necesario que seamos probados. Es necesario, de esta leve tribulación, Dios trae un mayor peso de gloria. De esta crisis tan fuerte muchas veces, lo que viene son fuerzas de Dios, fortaleza, y tener experiencias con Dios fuertes, sobrenaturales. No te estanques con una experiencia en el tiempo. Dios tiene muchísimas más experiencias contigo. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, gracias, papá. Gracias por esta palabra, Señor. Así como hiciste con Elías, Señor amado, que él se pudo despertar y salir de esa crisis personal, Señor. Yo quiero que tú trates con cada uno de nosotros. Así como Jonás, Señor, reaccionó también. Nosotros podamos llegar a obedecer. Más allá del concepto que nosotros podamos llegar a tener. Aunque no entendamos, Señor, podamos obedecer. Señor, así como José, Señor amado, que tú lo llevaste a una tierra sin el saber, solo le mostraste unos sueños, pero él no sabía, y más de una noche habrá entrado en crisis. ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? Me estás llevando a una tierra que no conozco, me están vendiendo como esclavo, no sé cómo lo vas a hacer, pero él confió en ti, y tú lo posicionaste para que él gobernara sobre esa tierra. Hay veces tú nos mueves a otra tierra que no conocemos. Y el propósito tuyo es para hacer influencia, para sanar esa tierra, para restaurar, para unir a las iglesias, para unir al pueblo. Hay tantas cosas que desconocemos. Ayúdanos, Señor, a obedecer en medio de nuestras crisis. Señor, las crisis matrimoniales, de familia. Señor, ayúdanos porque hay cosas que no sabemos. Y danos la capacidad de dialogar, la capacidad reflexiva también, Señor amado. Y ayúdanos, Señor, a caminar, a poner más que nunca, Señor, ponerte a ti en medio de nuestra familia, en medio de nuestra casa. Y poder decir como Josué, yo y mi casa te vamos a servir. Recuperar ese vínculo de familia y esa relación contigo como familia. Un vínculo no forzado, que sea natural, Señor. Ayúdanos a salir de la cueva,
así como Elías. Ayúdanos, Señor, a no poner excusas y a obedecerte en todo, Señor. Señor, queremos ser como tú. Queremos caminar como tú. Queremos aprender a amar como tú, Señor. Pero muchas de estas cosas traen crisis. Tú fuiste a comer a la casa de un Zaqueo que era famoso por lo que hacía. Y eso produjo crisis en los religiosos del momento. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a pagar ese precio. Señor, tú restauraste una María Magdalena, Señor, que la estaban ahí para apedrear, ella estaba en medio de una crisis. Y en medio de esa crisis tú trajiste salvación a ella y provocaste una crisis en los religiosos que querían apedrearla. Señor, ayúdanos a meditar en nuestros caminos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos delante tuyo? Señor, bendice a mis hermanos. Bendice cada familia aquí representada. Y sea tu presencia, Padre, el peso de tu presencia, de tu gloria, sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Posición de firmes está mucho, mira.